Hola estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra plataforma de Grupseld, aulavirtual.com. Vamos a revisar un tema relacionado a la validación de comprobantes de pago electrónico. La SUNAT en la actualidad viene revisando estos procedimientos, validando información respecto a los comprobantes con los libros electrónicos, los estados con el tema de la declaración bajo el declara fácil. En efecto, si encuentra alguna variable, alguna diferencia respecto a estos, nos van a llegar el tema de las esquelas de citación para poder argumentar. Hay que tener en cuenta estos procedimientos, de manera que en esta oportunidad vamos a ver la validación masiva a través de la clave SOL. En efecto, la plataforma de ingresar con la clave SOL ya es conocido por cada uno de nosotros. Vamos al tema de comprobantes de pago y en la parte final tenemos consulta de validez de comprobantes de pago. Vamos a desplegar las opciones que encontramos y nos encontramos consulta integral de validez de comprobantes de pago. Bien, estando dentro de esta plataforma tenemos dos opciones: uno para consultar individualmente, lo cual sería pues bastante engorroso, y lo otro es a través de la consulta masiva. Aquí nosotros podemos subir nuestro archivo TXT para validar hasta 100 comprobantes en línea mediante la clave SOL. En efecto, nosotros ya tenemos nuestro archivo TXT simplemente para subirlo y validar los comprobantes de pago. Ahora lo que vamos a hacer es generar reporte para que el tema nos valide toda la información que contienen 23 archivos en total dentro del archivo TXT. En efecto, aquí podemos encontrar, vamos a la última, acá no tenemos problema, todos están aceptados, activados y habidos, no hay ningún inconveniente. Por acá hay un comprobante, por ejemplo, que no existe. Hay otro, bueno, eso, y vamos a revisar en la siguiente hoja. Aquí tenemos varios, por ejemplo, tenemos varios que no existe, y tenemos varios comprobantes observados, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede con estos comprobantes? Si nosotros nos fijamos en el primer comprobante, por ejemplo, este que empieza con la serie E001, se entiende que este comprobante ha sido emitido desde la plataforma de la SUNAT. ¿Y cómo es posible entonces que no exista ese comprobante si es emitido desde la plataforma de la SUNAT? No debería haber un inconveniente al respecto. En efecto, tenemos que comentar que naturalmente cuando se procesa la información dentro de un sistema o de la manera que se lleve el tema, se tiene que registrar correctamente. Por ejemplo, esta factura es 348.01, pero ¿qué sucede si solo se registra los 348? Al momento de validar no lo va a validar el sistema. Pero vamos a ver que aquí hay un error en el tema. Lo hemos hecho a propósito estos registros para ver que naturalmente cuando se presentan algunas en todo caso cuando se registra información que no contiene dentro del comprobante de pago, pues no lo valida. Aquí el problema es en la fecha. Si nosotros vamos a nuestro archivo TXT que está en nuestro escritorio, vamos a abrirlo y de esa manera para poder cambiar el tema de la fecha. Este comprobante ha sido emitido el 7 de junio y no el 11. Entonces de esa manera vamos a guardar y vamos de nuevo a nuestra plataforma. Vamos a regresar para volver a cargar el archivo de forma masiva y a ver qué es lo que sucede al respecto. Hay un problema, como siempre, se presenta a nivel de SUNAT en el tema de la validación. Ya este es un problema de la SUNAT que hay que esperar un momento para poder corregir, en todo caso que valide la información. Vamos a intentar subir este tema para poder revisar el tema del reporte. Aquí lo está procesando. A veces se presenta problema en el tema de la plataforma. Eso ya no es novedad. En efecto, nosotros hemos cambiado la fecha que es naturalmente que corresponde el 7 de junio. Entonces, en el primer reporte aparecía obviamente que no existía y era por el problema de la fecha. Hay que tener en cuenta estos temas porque nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro registro ya de compras naturalmente que genera de nuestro sistema y por algún error se ha registrado con la fecha 11. Entonces hay que tener en cuenta, antes de enviar el PLE, hay que revisar estos temas para que no se generen contingencias a nivel de la administración tributaria respecto a este tema. Y lo otro es con el tema de los estados, porque ahorita la SUNAT viene validando respecto a los que corresponde a los libros electrónicos con los estados y de acuerdo a los campos, y eso cruza información con las declaraciones mensuales a través del declara fácil y por ahí encuentra algunas diferencias
que naturalmente pues son materia de observación y vamos a tener que presentar los descargos o ir a las citaciones que la SUNAT naturalmente realiza. Este es un error de la fecha. Hay que revisar todos los comprobantes que estén bien registrados de acuerdo a la información que contienen estos archivos. En efecto, nosotros hemos creído conveniente hacer la demostración que este tema naturalmente se genera por error o digitación del tema de los comprobantes de pago, ya sea en la fecha, en el número, en la serie o en el importe respecto a la validación de estos comprobantes. Se tienen que validar antes de enviar el PLE para evitar contingencias. Lamentablemente a veces los contribuyentes hacen llegar los documentos a última hora y a veces esto es complicado, pasar al sistema, validar y hacer todo el proceso de liquidación. Pero se tienen que obviamente establecer responsabilidades respecto a este tema, porque recordemos que el registro de compras y ventas es la base para todos los demás libros que naturalmente se llevan dentro de la empresa. En efecto, de esta manera nosotros le estamos demostrando cuál es la forma en todo caso de corregir los posibles errores, revisar los comprobantes para ver si verdaderamente pues es un error del sistema o es un error de digitación o el comprobante es válido o no ha sido informado a la SUNAT. Bien, a través de esta plataforma se puede hacer la validación masiva, obviamente generando el archivo TXT, que por acá lo tenemos un Excel, que genera naturalmente este archivo o en todo caso el archivo plano con las columnas que nos pide el tema de la validación. También sabemos que podemos validar comprobantes de pago sin utilizar la clave SOL individual, y obviamente hay macros ya especializados o trabajados para ese tema para no estar regresando con la clave y naturalmente validarlos desde el tema de Excel. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo en la cual pues está con macros que permite también validar toda la información respecto a este detalle. Bien, entonces vamos a copiar nuestro archivo plano para poder pegarlo acá a Excel y para ver la forma como valida este tema respecto a los comprobantes de pagos electrónicos. Bien, entonces ya tenemos toda la información y aquí vamos a cambiar el tema también de la fecha, porque aquí lo hemos puesto al azar para que pueda corregir el tema del error. Por ejemplo, acá vamos a dejarlo ahí y a ver qué es lo que sucede con este comprobante, que es naturalmente el número 1, y vamos a darlo a validar. Y como pueden observar, nos dice que la factura, un error, la factura electrónica E00155 no existe. ¿Por qué no existe este comprobante de pago? Hay errores, por ejemplo, en la validación de algunos comprobantes. Es un comprobante de pago válido. En efecto, ¿qué es lo que pasa con este tema? Como lo vuelvo a recalcar, aquí el tema del importe no es 348 sino 01. Si nosotros cambiamos ese pequeño detalle, entonces la factura sí es validada correctamente. Y de esa manera pues hay que revisar en todo caso el tema cuando nos encontramos con estos posibles errores y corregirlos, y de esa manera estar seguro el tema del envío del archivo en lo que corresponde, o en todo caso el libro electrónico, ¿no?, que es registro de compras. Bien amigos, entonces estas macros nos permiten validar toda la información respecto a los comprobantes electrónicos. Hay que tener en cuenta para obviamente no vernos envueltos en temas fiscales que afectarían a los contribuyentes, que naturalmente pues se puedan registrar comprobantes con errores. Bien, estimados amigos, entonces como siempre ha sido un placer compartir estos pequeños datos respecto a la validación de comprobantes de pago. Y bueno, no se olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue la notificación toda vez que nosotros subimos un material aquí en nuestro canal, y ustedes permanezcan informados de toda el acontecer aquí en nuestra plataforma. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos de nuestra firma de Grupseld, asesores empresariales.